vamos directo al examen de ingreso. Contame un poco de ahí. Lo peor. La peor experiencia en mi vida. ¿En serio? Sí, no apto para cardíaco. Así es sencillo. 100 plazas. ¿Qué más pasa? de 1000 y pico de personas presentándose. O sea que era todos contra todos. ¿Ya? Canibalismo. Canibalismo. Y lo peor, vos ya venís, le hiciste la vista gorda, eso de que te dijeron en algún momento, pero empieza esa larva a trabajarte en el cerebro. ¿Qué pasa No- si pierdo? No tenés recomendaciones, no tenés esto. Y como siempre tu vida fue avanzar, 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 nunca retroceder, nunca sentir el sabor del fracaso, es realmente complicado. O sea, porque tenés tus animales internos peleándose y realmente terrible. Y es algo, hay pocas cosas, como yo siempre digo, hay pocas cosas que haría una vez. Y una de las pocas cosas que haría una vez más sería tomar ese examen de Qué ingreso a bárbaro. medicina. Es realmente increíble, sin... No, y para mí es increíble escucharte hablar así, sabiendo el final de la película y lo exitoso que sos, que me digas ese primer punto Sí. es el que te marcó. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, pero una vez estando adentro, porque es importante, porque ahí ya te das cuenta de que desde ese umbral del primer año en adelante, ya todo lo que hagas depende de ti. Y sí. Todo lo que hagas. Porque, y de ahí también viene el mensaje que yo siempre a la gente joven, a los que están cerca mío, cuando uno se mete en una carrera profesional, tiene que tener bien claro que va a hacer lo que vas a hacer toda la vida. Primero, va a ser toda la vida, o sea, no es algo puntual, no es algo circunstancial, no es algo momentáneo, es lo que vas a vivir, es lo que te va a dar comida, es lo que te va a dar felicidad, es lo que te va a permitir crecer en lo personal, en lo académico, en lo profesional. Y de ahí es donde vos podés proyectarte y trascender. Es por eso es tan importante que cuando uno se sumerge en algo, primero tiene que estar convencido. Sí. Segundo, tiene que saber y tener bien clara cuál es la boca de salida, la meta. Porque si vos tenés bien claro eso, ya todo después el resto viene por añadidura. Totalmente. Por darte un ejemplo, yo jamás en la carrera médica también hice uno de mis grandes amigos, mi compañero de estudio, un pediatra, Carlos Caballero. Ya éramos compañeros de cursillo, él era del Santa Clara y que siempre nos jodíamos. No, vos sos del JEC, no, del Santa Clara. Bueno, y al final terminamos siendo como hermanos. Estudiábamos una semana en su casa, otra semana en mi casa y así. Ahí es que se empiezan a valorar a las personas y a ver a los amigos de verdad, cuando el tiempo es poco, Sí. cuando el fin de semana en vez de salir a bailar y a jugar a la pelota te tenés que quedar a estudiar, sí o sí, etcétera, etcétera. Y manejar los códigos de amistad. Sí, no, y realmente es en la universidad es donde vos haces tus amistades, que yo siempre también digo, los amigos no los tenés por millones, los verdaderos amigos caben en una mano. Así decía mi abuelo. Sí, caben en una mano realmente. Y sí, ahí yo hice mis grandes amistades y esta persona es realmente como un hermano para mí. Y bueno, y la carrera difícil, horas de estudio, largo, leer libros, tener que tragarte libros y libros y libros, mientras todos tus amigos en otras carreras invitándote, vamos a farrear en el verano, nosotros ahí... No, cuanto más tenés que estudiar. Sí, masticando libros, y bueno, y gracias a eso, a ese esfuerzo, es que tanto él como yo en los 6 años académicos, porque eso es otra de las cosas. Sí, Papá, señor. el primer día de que yo comienzo la carrera de medicina me dice, mira Fernando, tu trabajo de hoy en más es estudiar, recibirte de médico. Vos me venís con una mala nota y chao. Terminó Fundación Abarzo. Te salís a rascar solo. O sea, él fue bien claro y desde el primer día él puso las reglas de juego.
y que yo agradezco porque él jamás me hizo faltar un libro, jamás tuve que sentir apretaduras económicas por carencias económicas para mis estudios. O sea que él lo dio todo y yo también puse mi parte. Me dediqué realmente a ser médico y disfruté ese tiempo, porque eso también es importante. La carrera médica yo la disfruté plenamente. Eso es importantísimo porque también te hace a la profesión cuando egresás. Si no disfrutaste, si sufriste, si fue todo sacrificio, pero no hubo la parte de formación que te diga, bueno, ahora vamos a disfrutar, estudié tantos años para esto, bueno, ahora vamos a disfrutarlo. Si no, ¿cuándo lo disfrutás? Exactamente, y después, o sea que y ahí uno también valora que ese sacrificio en esos 6 años de un estudio disciplinado, de un estudio de buenos elementos educativos, realmente quedan para siempre, porque imagínate, yo terminé la carrera médica en el año 1994. Después hice toda mi especialización, estuve acá, me tocó ir al Japón desde el año 2001 al 2011 y en ese intervalo, estando en el Japón, yo decidí viajar a los Estados Unidos. Te fuiste muy rápido. Claro, no, por pero las quiero, ramas. te quiero... Yo quiero primero que me cuentes la residencia, ahí a punto de recibirte, y anécdotas. Claro, mira, pero quiero llegar, voy a retroceder en el tiempo. Me llevas, me después. traes, ¿eh? Claro, porque te quiero contar. En esa época me toca a mí tomar los exámenes para la licencia médica americana. 4 exámenes. El primer examen, todo lo que es ciencias básicas, repasar todo lo que yo había estudiado los primeros 3 años. El segundo examen, todo lo que había estudiado en los últimos 3 años. El tercer examen, un examen con actores simuladores, en vivo, pacientes, actores que simulaban ser pacientes. Una locura. Y el último examen, la compilación de todo eso que ya es propedéutica. Tenía en el año 2008, 2009, yo habré tenido, ¿cuánto? Cerca de 40 y poquito años, ¿cierto? Sí. Imagínate, 38. yo había terminado en el 24, X cantidad de años después, o sea, terminé en el 94 y en el 2008, calcular el tiempo que pasó. 14 años. Tener que volver a recrear y a repasar todo lo que era la carrera médica para poder obtener la licencia médica americana. Y ahí es donde yo realmente me di cuenta de que primero la medicina no cambia, siempre hay cosas nuevas que se añaden, pero si vos tenés el cimiento de la casa sólido y fuerte, fue realmente deleitante volver a estudiar. Qué bárbaro. Terminé con notas que ni yo podía creer. Terminé con notas de casi 100% en todos los exámenes, que cuando, simpático, porque el americano que me ayudó para llegar, mira mis resultados y me escribe, me llama por teléfono y me dice, vos me estás jodiendo. Vos estás loco. Esas fueron las respuestas, lo que el americano me dice, el médico americano me dice, vos da por seguro que tenés tu carta de recomendación mañana en tu email. Qué bueno, bueno. y ahí es donde viene eso que yo también, otro de los grandes mensajes a la gente que empieza una carrera. Tiene que uno dedicarse, ser apasionado, porque tiene que recordar que es el cimiento para algo más grande que vas a construir encima. Si ese cimiento tiene agujeros, defectos, probablemente el resultado final va a ser malo y se apeligra. Como se dice, es un castillo de arena, en cualquier momento se puede derrumbar. Cae. Me preguntabas después de la carrera médica, bueno. Sí, te preguntaba porque así, dentro de la seriedad que estamos manejando, quiero alguna anécdota divertida, alguna cosa graciosa. Yo que lo único que no podría haber hecho es medicina porque le tengo miedo a la sangre, a las agujas, a todas esas cosas. Me llama la atención y siempre pensé lo que son las morgues, tener que vivir en constante contacto con la muerte en este caso, desde muy joven, y que en tus manos después con los años te esté jugando siempre la ropa con la vida de otra persona. Sí, mira, una de las anécdotas más simpáticas quizás, en el primer año de medicina uno estudia anatomía y en anatomía nosotros empleamos esqueletos, ¿ya? Esqueletos, bueno.
Yo esto no lo dije, voy a declarar demencia posterior a eso, pero algo muy tradicional era comprar los huesos, ¿ya? Mira. Bueno, nosotros, por una fuente que no se puede revelar, secreta, conseguimos un esqueleto entero. Bueno, llega a mi casa, en el fondo de mi casa, que vivíamos en Luque, preparamos un tambor, ya nos habían dado todas las fórmulas secretas para poder limpiar los huesos y hacerlos sin que se destruyeran y que quedaran listos para utilizar. Mi amigo Carlos Caballero, mi compañero de estudio, obtenemos nuestro elemento de estudio, nos vamos a una despensa cerca, una mujer que me conocía, que sabía que nosotros éramos estudiantes de medicina, llegamos ahí y le decimos, necesitamos 5 bolsas de carbón. Y la mujer nos mira, pero Fernando, ¿cuántos kilos de carne vas a hacer? Y Carlos, mi compañero, agarra y le dice, 20 kilos de hueso, señora. La mujer casi se puso a ver, ustedes me están jodiendo. No, tenemos 20 kilos de hueso. Y bueno, y en el patio de mi casa, con carbón, con una latona, con cal, limpiamos nuestros famosos huesos que nos acompañaron y que nos sirvieron realmente de un elemento tremendamente útil y que con los años también pensás retrospectivamente qué locos fuimos, pero fueron realmente, siempre se utilizaron con todo el respeto y que realmente a nosotros nos... Entonces, entraste de una en la primera oportunidad. ¿Ingresaste? Sí, ingresé en la primera oportunidad, ingresé casi colgándome, porque ya me quedaba afuera en el puesto 98, una Qué cosa bárbaro. así. Sí, ahí agarrándome del ingreso. Del pasamano. Sí, pero al terminar la carrera terminé con un promedio muy alto dentro de probablemente el grupo de alumnos sobresalientes. O sea, se revirtió totalmente. Y a veces el mal comienzo tiene un buen final. Sí, así mismo. En la vida es así. Los últimos llegan primero. Y así se cumplió. Y así mismo. Entonces, se liquida lo que es la parte de estudio primeramente y te recibís. Sí. Ahí es más o menos que empieza la inquietud tuya de irte al exterior o la posibilidad surge de otra manera. Mira, en ese periodo de tiempo, o sea, ya durante la carrera, yo ya venía ya con las ganas de querer salir, de la necesidad. Yo ya entendía que de esa necesidad de tener que salir para poder progresar, mejorar y ser diferente. ¿Verdad? Termino en el 94, después me toca hacer el internado rotatorio y durante el internado rotatorio yo opto por hacer cirugía general primero. Porque la parte quirúrgica siempre me atraía, la manualidad, el abrir, pues siempre, como te dije, el abrir cosas, reparar cosas, siempre estuvo ese chip ahí en el cerebro. Bueno, en este caso, personas. Claro, en este caso personas. Y comienzo con cirugía general y la cirugía general me gusta. Y uno de mis compañeros de cirugía general, otro amigo también, el doctor Edgar Páez, que es urólogo también, y que él vive ahora en Inglaterra, empezamos en cirugía general en la sala cuarta del Hospital de Clínicas y los dos éramos compañeros de día de guardia, éramos amigos, estudiábamos juntos mucho, cirugía, y el suegro de mi compañero Edgar Páez, un urólogo prestigioso en el medio local, el doctor Miguel Ángel Cardoso, ya retirado ahora, le empieza a decir a su yerno, ¿por qué no hace urología? Y empezamos nosotros a hablar. Hagamos urología. Para urología se exigía un periodo, y como en todo el mundo, te exigen siempre un periodo de cirugía general. Y al final del año optamos por hacer urología, que al jefe de cátedra no le agradó mucho en cirugía, porque nosotros veníamos con un perfil bueno, residentes trabajadores, residentes que estudiábamos, nunca habíamos hecho macanas. El profesor Vanuno y nos dice, tiene una lástima que ustedes dos buenos elementos se pierdan. Bueno, y ahí optamos por meternos en el tema de la urología. Y ahí es donde empieza todo lo vinculado a urología, que fueron 4 años más en la cátedra de urología, en donde termino yo el último año como jefe de residente.
Mi amigo Edgar Paz, en el tercer año de la residencia, él ya opta al final del año de viajar a Inglaterra, él consigue una posición allá y decide él ir a empezar su entrenamiento en Inglaterra. Y durante esos 4 años yo ya estaba, en el segundo año, en el primer año al ingresar yo ya tenía más o menos planificado mis posibles objetivos. Y dentro de esos objetivos, por las facilidades que daba el gobierno japonés de una beca completa, la posibilidad de hacer un PhD, de continuar con investigación, me resultó bastante atractivo. Y es ahí donde yo empiezo ya en el segundo año de la residencia primero a pulir mi inglés, a trabajar con profesores particulares. Yo ya había terminado toda mi educación de inglés en el Anglo, con todos los títulos, y decido yo empezar a trabajar con profesores particulares 3 veces a la semana para pulir el inglés, y simultáneamente también comienzo a tomar clases de japonés en el Centro Paraguayo Japonés. Ya decidido que te ibas Claro, a Japón. o sea que yo ya estaba preparando el camino, yo ya sabía dónde me iba a meter y yo ya sabía que no podía tirarme de cabeza sin tener las armas necesarias. Y es así como en el año, estando en mi tercer año de residencia, yo ya aplico, pruebo y fracaso ese año. Fue mi primer fracaso. Mirá vos. No obtengo la beca para el Japón ese año. Pero que una vez más, todo tiene su sentido, su razón de ser. Siempre hay Sí. un porqué. Al año siguiente, yo ya aplico y gano. O sea que al terminar el 4.º año de residencia, mi entrenamiento formal, yo ya gano la beca, termino mi residencia en febrero del 2001 y descanso marzo, y el 4 de abril del 2001 yo ya estaba parado en Japón. Cargaste la valija y la ilusión Sí, a Japón. Qué O sea, bárbaro. descansé un mes y después mirando todo eso en el futuro, cuando yo aplico nuevamente a la licencia médica americana, esos 4 años que yo los completé de la residencia formal fueron cruciales, porque si yo hubiera hecho 3 años, no me hubiesen servido como elemento válido o convalidante en los Estados Unidos. Qué bárbaro. O sea, ese fracaso en un momento de no haber ganado la beca en el Japón, que me obligó a seguir haciendo un año más y completar la residencia, jugó a mi favor muchos años después. El famoso no hay mal que por bien no venga. Así mismo, y se cumple en ese caso. Y es así como ya preparado de esa forma, en el año 2001, en abril, yo comienzo todo ese ciclo de 10 años en el Japón. De una te vas a Japón. Sí. En ese momento no tenías pareja. Sí, yo ya conocía a la que es mi señora, nosotros ya teníamos años de noviazgo. Para ir al Japón me exigían que yo fuese soltero. Ah, sí. Sí, o sea, yo voy soltero al Japón, y en ese intervalo en ese año ya nosotros planificamos nuestro casamiento, y ahí donde mi cuñado, Koichi. Pero la conociste acá entonces. Claro, yo la conocí en Paraguay. Ella es paraguaya, es de La Colmena, de una ciudad del interior que se caracteriza por haber sido uno de los primeros sitios de inmigrantes japoneses, porque ella es descendiente japonesa. Insólito. ¿Viste lo que es la vuelta de la Sí, vida, no? Sí, así mismo, Y ahí, con toda la ilusión, valijas, Japón. a estudiar en Japón. Ahí vas a estudiar. Si voy en un programa, porque yo tengo, como sabrás, yo tengo un grado de un PhD, o sea que es un Philosophical Doctor, y después del PhD yo hago un doctorado, que ya es en medicina, es lo máximo a lo que se puede llegar en términos académicos. Y yo voy con la idea de hacer investigación, y también fue algo, o sea que puedo decir que siempre digo, he sido un bendecido. Todo lo que he hecho siempre ha sido por un camino, un sendero ¿Crees en prolijo. Dios? Sí, por supuesto. ¿Cómo te manejas con el tema de la responsabilidad cuando lo que estás jugando siempre son vidas? Nosotros no somos perfectos, como se dice, somos perfectibles, ¿cierto? De acuerdo. O sea que siempre en la práctica médica, o sea, con los años, lo que yo he aprendido es, yo hago lo que sé hacer, conozco mis limitaciones, nunca me adentro en cosas que no entiendo
no sé hacer y jamás ofrezco a aquel que confía en mí cosas que yo no entiendo. Es algo que también con los años y en la práctica médica, principalmente en otros países y principalmente en los Estados Unidos, en donde yo aprendí a que la medicina se tiene que entregar de forma transparente. El hecho de que tú seas un profesional, un especialista en un área, no implica, no trae implícito que yo deba conocer al 100% esa especialidad. Eso es un concepto errado. Totalmente. Ya, errado, que en nuestras sociedades, lamentablemente, en sociedades como las nuestras, el paciente no entiende eso, ¿ya? O sea, no se admite eso. Se entiende, si el médico es urólogo, tiene que saber hacer de todo. No, eso no funciona así. A tal punto de que en países como en el Japón, para darte un ejemplo, parecerá simpático, habrás escuchado, está el médico que se dedica a sacar solo riñones izquierdos. Qué bárbaro. Y es así. Pero ¿en dónde termina eso? Termina eso en que ese individuo que trabaja en un área específica de la medicina, de la urología, y dentro de la urología tiene una subespecialidad que lo hace el hombre con mayor experiencia en el mundo, y que eso es importante. Es importante principalmente para el paciente, porque en el momento de confiar su vida en esa persona, va a estar 100% seguro de que todo va a andar bien. ¿Entendés? Y que el margen de error se achica, ¿verdad? Claro, y ahí es donde viene lo que me preguntabas, si creo en Dios, no creo en Dios. Obvio que creo en Dios, claro. Es importante, digo, claro, yo también creo en Dios. Claro. Pero manejar el tema de la humanidad de la responsabilidad cuando vos te estás jugando en una cirugía una vida, me imagino que no debe ser un tema fácil. Más allá de que el margen de error cuando vos sos un especialista, cuando te formaste para eso, cuando manejás un temple, que me imagino que también debes de tener tus maneras de canalizar tu hobby, un deporte, etcétera. No todo puede ser a 300 kilómetros por hora y operando. El cirujano con los años, o sea, esa es también la diferencia con otras especialidades. Vos podés venir haciendo una cirugía, viene todo precioso, y en un segundo podés tener una catástrofe. Una catástrofe, sangra un vaso importante, tu anestesista te dice, está cayendo la presión, estamos perdiendo al paciente, hace algo, soluciona algo, eso. Bueno, y ahí es donde viene, es el momento en donde viene primero el carácter, tu tranquilidad, en donde el mundo se te está derrumbando encima, pero vos tenés que respirar hondo, contenerte y pensar con la cabeza y frío. Fríamente. Porque es el momento en donde si te ganan las emociones, perdes a la persona. Así de sencillo. Ya me ha tocado pasar por eso. Te iba a preguntar, no sé si... Ya me ha tocado pasar por eso. ¿Y la primera vez que te pasó? ¿Qué sentiste? Aprendí la lección, porque eso es otra cosa. Mira, por contarte, afortunadamente siempre trabajé con gente que supo transmitir de lo malo que habían pasado, esa experiencia, y que siempre eso quedó dentro mío, cómo aprender a saber resolver esas situaciones complicadas. Y sí. Porque siempre hay situaciones complicadas. Lamentablemente medicina no es no es matemático en donde 1 más 1 no es 2. Lamentablemente no es así. Yo no soy Dios, soy un ser humano con mis errores, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, que el paciente puede tener una variante anatómica, puede tener cosas diferentes que no están descritas en los libros, y vos podés ocasionar daño, pero no intencional, o sea, obviamente que también esa es otra cosa que hay que dejar bien clara. El médico yo no creo, a mí no se me pasa en la cabeza que un médico pueda actuar intencionalmente queriendo causarle daño a alguien. Para mí inadmisible, o sea, cuando yo escucho todo ese tipo de debate, yo me callo y digo, o sea, tenés que estar en los zapatos de, por ejemplo, un cirujano que tiene la vida de una persona que se te está muriendo y vos necesitas salvar, solucionar el problema. O sea, ahí viene gente con tanta facilidad de opinión y dice, no, lo mató acá. Sí.
Son cosas que, o sea, zapatero a tu zapato, opina cuando debas opinar y que Así mismo. son situaciones muy particulares. Que ya he pasado por eso, como te digo, sí me ha tocado pasar. Y no se lo deseo a nadie. No, me imagino que no.